compañeros, el día de hoy vamos a hablar acerca de Roma. Mi grupo está conformado por Juliet Gómez, Angeli Ábalos, Camila Castro, David Bonilla y quien les habla, Andrés Elcini. Sin más preámbulos, comencemos. Buenos días, mi nombre es Juliet Gómez, voy a hablarles sobre la geografía e historia y cómo se dio la danza en Roma. Roma se sitúa en el continente europeo, en lo que se llama Península Itálica. Limita al norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Ártico y el Mediterráneo, y al oeste con el mar Tirreneo. Primero se apoderaron de las penínsulas itálicas y después sometieron a todos los pueblos del área del Mediterráneo. Roma es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista casi 3.000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como las del Foro y el Coliseo evocan el poder del antiguo Imperio Romano. La ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana, cuenta con la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, que abarcan obras maestras como los frescos de la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Buenos días, compañeros, les voy a hablar sobre la música de la Roma antigua. Roma conquistó Grecia, pero la cultura de esta era muy importante, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó de la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas, eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas, o sea, ellos siempre andaban era de fiesta, los músicos. En los teatros romanos y anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron entre otros Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. Listo, entonces una de las músicas que se hacía ya era de la música de teatro. Por lo general en los teatros romanos que imitaban a los griegos se representaban obras y se daban conciertos musicales gratuitos. En lugar de componer ellos mismos la música de las puestas en escena como los dramaturgos griegos, en Roma se asignaba esa tarea a otros creadores. Por ejemplo, Flaco, hijo de Claudio, fue el autor de músicos para las obras de Terencio. También se destacaron músicos provincianos, como los griegos Tepnos, gran intérprete de la cítara, y maestro de Nerón. Listo, entre los instrumentos de la música romana podemos encontrar la mayoría de los instrumentos romanos habían sido tomados de otras culturas, sobre todo de Grecia, pero se destacaron en la fabricación y uso de trompetas rectas porque conocían el arte del torneado de los metales. Fue así que proliferaron las variantes rectas, curvas de boca ancha como un dragón, etc., que recibieron nombres como litus, bocina, tuba, curlú. Asimismo tenían conocimiento y usaban una especie de órgano primitivo que se accionaba por un fuelle ejecutado en el circo, animando los espectáculos en los gladiadores, o de cristianos arrojados a las bestias. Entonces eso es básicamente como la música romana, como se animaba en esos tiempos, y pues haciendo esta pequeña investigación con mis compañeros, esto encontramos sobre la música de la Roma antigua. Se dice que la cultura romana fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y la cultura desarrollada del Oriente, Mesopotamia y Egipto para ser más exactos. Estas contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Se dice que uno de los vínculos que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, ya que pronto fue la de todo el imperio, fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos a Roma. Se dice que los romanos veneraban a los númenes o espíritus de la naturaleza, a los manes o espíritus de los antepasados, a los lares o espíritus del hogar y a los penates o espíritus de la vida y de las provisiones. Se dice que la religión romana tuvo un carácter práctico que se tradujo en la creación de un tipo especial de sacerdotes, los augures, encargados de interpretar determinados signos para tomar decisiones relacionadas con la vida pública.
Se dice que en la antigua Roma la danza solo se podía dejar en un contexto militar, cívico o religioso, ya que el decoro, sí, la decencia, no lo permitía a que otras personas participaran de estas danzas, ya que era muy mal visto en ese tiempo. Sin embargo, ver a los bailarines y bailarines que ejecutaban esta danza era aceptado en esta época en Roma. Mi nombre es María Camila Castro, yo les vengo a hablar sobre las danzas típicas de Roma. Empiezo por la danza monarquía. Esta es una danza donde los etruscos introdujeron el ritmo de los salios. En este se danzaba con armas en honor al dios Marte. Comenzaba en el noveno día de la inauguración, alrededor de un altar con un sacrificio, donde el jefe, que era el profesor, el jefe de los colegios, empezaba danzando, luego seguían los jóvenes, las personas mayores y por último se unían todos, que a esto le llamaban tripudium. Los cretas, que los cretas son los mismos griegos, hacían lo mismo con Zeus. La segunda es la danza imperio. En esta danza recobró el interés las pantomimas. Se convirtieron en espectáculos groseros y la mímica predominó. Eran las danzas más inocentes ejecutadas por cortesanas. La tercera es el saltarello, que es una danza de carácter alegre, efervescente. Este es de la zona de Abruzzi y de la Ciociaria. Por último está la danza trescone, que este es un baile rústico vivaz. Este es a base de saltos y de piruetas. Es bailando de tres parejas de bailarines con saltos y piruetas, como ya lo dije, con un movimiento, y se concluye con una tresca, que esto es intriga, engaño, amor y ilícito. Muchas gracias. Este fue mi tema, las danzas típicas de Roma. Baile en la antigua Roma. Entre los romanos se usaba una especie de danza que mejor debería llamarse pantomima. En los entierros o funerales, un hombre tomaba el vestido del difunto y, cubriendo su cara con una máscara, iba delante de la pompa fúnebre, remedando las costumbres y modales más conocidas del sujeto que representaba, de modo que veía a ser un orador fúnebre sin hablar una sola palabra de todas las costumbres del muerto. El baile o danza de los salios fue instituto por Nuna Pompinio, segundo rey de Roma, en honor de Marte, el que ejecutaban 12 sacerdotes llamados salios, escogidos de las más ilustres familias de Roma. El baile de Mineo o danza nupcia estaba en uso entre los romanos. Se ejecutaba en los matrimonios de los antiguos por jóvenes y doncellas coronados de flores, que con sus figuras y con sus pasos expresaban la alegría que reinaba en feliz reunión. Con el tiempo, este baile tan sencillo en su origen pasó a ser un vivo ejemplo y una pintura, la más obscena de las funciones más secretas del matrimonio. La licencia y el libertinaje llegaron a tal punto que el Senado se vio presionado a echar de Roma a todos los danzarines y maestros de semejante baile. Todos los pueblos, como hemos dicho, tuvieron sus bailes sagrados, que eran considerados como una parte del culto
que debía tributarse a sus divinidades. Bueno, dentro de los bailes o danzas encontramos varias. Estas danzas eran dedicadas a sus dioses en forma de agradecimiento por las promesas o votos cumplidos. También se dice que era una forma de olvidar completamente su origen. Se conocía también como un arte placentero. Hay como dos categorías que vamos a explicar, que son las danzas típicas de Roma y las variedades de danzas romanas, que son las que voy a explicar a continuación. Iniciando por la Bellicrepa, pues que es una danza animada que simboliza el rapto de las Sabinas. Para entenderlo un poco mejor, es un episodio mitológico en el que describe pues, el secuestro de las mujeres de la tribu de los Sabinos. Y los sabinos pues son como un pueblo ganadero que habitaba en las colinas cerca de Roma o en Roma. Seguimos con las danzas lupercales, que estas comenzaron siendo como una danza de pastores desnudos, que pues con el tiempo se incorporó a la presencia pues del dios Baco, que es el dios del vino y la vegetación, y con la incorporación de él, esta danza se tomó como un aspecto más alegre. Continuando con las saturnales o danzas cereales, pues como su nombre inicial lo indica, son dedicadas a Saturno, que era el protector de la fecundación, de la siembra y la agricultura. Eran también de carácter muy, muy alegre y pues imitaban como saltos del crecimiento del cereal. Y por último tenemos las florales. Estas, como su nombre lo indica, son en honor a la flora y pues se dedicaban sobre todo en días donde había mucha sequía o la cosecha era muy mala. Eran danzas de como que muy desenfrenadas, de mucha libertad, que pues obviamente en esos tiempos acabaron prohibiéndolas. Según indica la cita de Macrobio, existían escuelas de baile donde los bailarines profesionales adquirían habilidades con respecto a la expresión corporal, al sentido del ritmo o la capacidad de improvisación, cualidades de las cuales no se adquirían de forma espontánea. En los romanos se dice que algunos ciudadanos particulares asistían a estas para aprender un poco más acerca de la danza y asimismo aplicar sus conocimientos que tenían tanto de rituales religiosos como privados. ¿Sabías que el Imperio Romano llegó a cubrir 40 ciudades y 5 millones de kilómetros cuadrados? ¿Sabías que era posible viajar desde Gran Bretaña hasta el Golfo Pérsico sin necesidad de salir de Roma? ¿Sabías que en el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano llegó a contar con una población aproximada de 65 millones de personas, casi un cuarto de la población mundial actual?